la impugnación ya fueron admitidas por la Suprema Corte de Justicia para su revisión. Ha sido una semana difícil en donde hemos tenido la oportunidad de hablar con actores importantes de la Asamblea Constituyente, como el propio Alejandro Encinas, diciendo esto se trata absolutamente de un federalazo. Esta noche, en la Nota Dura, tenemos a uno de los políticos más relevantes de las últimas décadas en México, un político que no le cuentas. No le cuentas de procesos democráticos, no le cuentas de marchas, no le cuentas de cómo se acomodan los partidos, ni de federalazos. Está con nosotros esta noche Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México. Don Porfirio, muy buenas noches, gracias por estar por acá. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, gracias, don Porfirio. A ver, de entrada, a bote pronto, ¿qué es lo que piensa usted de estas impugnaciones, de esta respuesta o de este llamado federalazo? Hay de impugnaciones a impugnaciones. Es normal, está en nuestro orden jurídico que los particulares, órganos de gobierno, puedan inconformarse frente a una ley. Eso es lo normal y se le debe dar salida, y generalmente lo hace la Corte de manera correcta. Pero aquí otras impugnaciones que son las que han llamado la atención, la de la Procuraduría General de la República, que no tiene esa facultad directa. Ellos citan un artículo de la Constitución en donde dicen que su facultad es perseguir los delitos. Pues no somos el cártel de Jicotenca. Ahora, el procurador fue miembro del constituyente, parte del grupo representante del presidente de la República, y nunca le oí decir lo que está diciendo ahora. Es más, los 6 representantes del presidente de la República, si bien tuvieron diferencias en algunos puntos, al final votaron por unanimidad la Constitución. El presidente Peña los mandó llamar, nos contaron ellos, y está ahí escrito. Además, mandó llamar a los representantes del PRI y los felicitó por el trabajo que habían hecho, y finalmente incluso hubo una ovación cerrada por la victoria de la Constitución. Luego el abogado general el consejero jurídico de la presidencia estuvo en todas las partes del proceso, dio sus puntos de vista cuando estábamos en el Senado, en la negociación. Se le aceptaron los que eran pertinentes y los que no se le aceptaron. Después también en la Cámara de Diputados, después cuando los trabajos previos de instalación. Entonces, muy pocas sugerencias válidas hizo, muy pocas sugerencias válidas. A ver, don Porfirio. Ahora, después de haber fracasado en todo eso, sale con una serie de cosas sin sentido. Es falso que nosotros invadamos competencias de la Federación. No somos una ley reglamentaria, somos una Constitución, y no somos la primera que tiene más derechos. Es nuestra obligación dar el máximo número de derechos que estén consagrados desde luego en tratados internacionales a los habitantes de la Ciudad de México. Pero específicamente, usted ha sido testigo durante muchísimos años de la vida política de este país. Ha pasado por procesos democráticos, ha pasado por caídas del sistema, ha pasado por transiciones de gobierno. Cuando usted se enteró de estas impugnaciones y habló con Miguel Ángel Mancera, ¿qué le recomendó? ¿Qué le recomendó en lo político don Porfirio Muñoz Ledo al jefe de gobierno y a gente, por supuesto, como el presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas? ¿Qué les recomendó un político de su experiencia? Todos
Primero, que esto era de mala fe. Este era un plan B. Ellos no quisieron exhibirse frente a la opinión pública del país, vetándonos en la Constitución allí en el debate. Y al final acabaron admitiéndola, aceptándola, haciéndola suya. Cambiaron de criterio. ¿Por qué cambiaron de criterio? Por terceros actores. Obviamente, tuvieron presiones de intereses creados. Algunos columnistas dicen que se trata de una maniobra electoral. Ellos quieren echar abajo los derechos de la Ciudad de México, de los ciudadanos de esta capital, porque ellos ya tenemos por la legislación muchas cosas de avanzada, por la legislación ordinaria, y vamos a tener muchas más. No quieren que esta ciudad se convierta en un modelo constitucional para el país, porque ya había un gran interés de todos los estados de la República por innovar sus constituciones, que tienen el mismo derecho que nosotros. Han querido parar el acto más progresista y la constitución más democrática del país. Ahí está el ejemplo del Poder Judicial. Por primera vez poníamos un coto a los excesos del Poder Judicial, y eso es lo que más han atacado. Por primera vez creamos un sistema educativo propio de la ciudad, para lo que tenemos derecho según la Constitución Federal, y lo quieren echar abajo. No quieren que esta ciudad crezca, ni que sea, perdón la expresión, como un faro de luz jurídica para todo el país, porque no la van a ganar, estos partidos no van a ganar la ciudad. ¿Por qué? La gran pregunta lo dice, usted dice que son intereses creados, incluso menciona la palabra miedo de esta clase política. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve este tipo de conflictos? ¿Se resuelven en lo público o se resuelven en una llamada telefónica? Se resuelven en la Corte. ¿En la Corte se resuelven? ¿A quién? Este tipo de impugnaciones. Ahora, sí. Pero no, ¿cuál tipo? Es que hay unas y otras. La del Poder Judicial del DF está cantado. Ellos no estuvieron de acuerdo en que les quitáramos facultades y que hubiera una vigilancia ciudadana del Poder Judicial. No estuvieron de acuerdo en que separáramos el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior, que se vigila a sí mismo. Tuvieron muchas inconvenientes. Bueno, ahí está. Eso lo vamos a ganar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una observación menor, que tampoco es fundada, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene otras facultades que ellos no tienen. Bueno, esta tiene sus características y la suya tiene las suyas. Yo no puedo pensar que el vecino debe ser idéntico a mí. La de Morena la citan de mala fe. La de Morena ya prescribió, fue el inicio. Fue porque no estuvieron de acuerdo cómo se conformó, y el propio Quijano de Morena se desistió. Y las otras son menores. Entonces, las que cuentan, las que son el federalazo, las que están orquestadas, las que son de mala fe, las que son infundadas, son las de la Procuraduría y las de la Consejería Jurídica. Y les hemos respondido con dureza, porque sí es una puñalada trapera. Ellos estuvieron enterados de todo el proceso, sí, y nunca habían dicho nada. Sí, lo poco que dijeron, se lo refutamos. Sí, tuvo representantes el Ejecutivo, tuvieron representantes los diferentes partidos, y claro que suena como a gritos desesperados. Después de este argumento que escucho de don Porfirio Muñoz Ledo, la pregunta sería, y con esta cerramos, don Porfirio, ¿por qué fregar así a la Asamblea Constituyente y a la Constitución de la Ciudad de México? Se trata de celo político, se trata de que no crezcan los derechos de la ciudad, y se trata, debo decirlo, de un golpe de manivela hacia los intereses más oscuros de este país. Quieren acabar con los derechos de la gente, que han molestado a algunos credos religiosos. Quieren acabar con un sistema fiscal que es progresivo, como debe ser en todo el país. Okay. Quieren defender intereses económicos dentro de la ciudad, pero sobre todo adquirió un tal prestigio la Constituyente
por la manera como se negoció, porque fue un Congreso, un Parlamento de veras, un Parlamento abierto, donde participó toda la gente, porque innovamos en materia legislativa, porque las principales organizaciones internacionales acreditadas en México nos felicitaron. Que esto les duele, nos ven como adversarios, están ya en una contienda. Yo tengo para mí que están preparando en México el advenimiento de un Estado autoritario. Ahí está. Que todo esto les estorba. Ahí está, con eso nos quedamos. Ahí está la voz de don Porfirio Muñoz Ledo. Gracias de verdad, don Porfirio Muñoz Ledo. Gracias, don Porfirio, comisionado para la reforma política de la Ciudad de México. Te doy mucho las gracias. Gracias por este espacio y por supuesto gracias por su voz. Esto es político y de mala catadura. Ahí está, con eso nos quedamos. Gracias a don Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México. Queríamos conocer la voz de alguien que lleva, ¿cuánto? 40, 45 años, 50 años en la vida política de este país, insisto, que ha visto pasar regímenes, que ha visto pasar partidos y que ahora era parte justamente de la creación de la Constitución de la Ciudad de México, después de estas impugnaciones que